Bienvenidos a Muratrivia, el canal donde demuestras qué tan genio eres. Hoy te traemos 20 preguntas, cuidadosamente seleccionadas, que pondrán a prueba todo lo que sabes. Cada pregunta cuenta con datos interesantes que te sorprenderán. Si necesitas más tiempo, pausa el video. ¡Empecemos! ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? La respuesta correcta es Miguel de Cervantes, publicada en 1605. Con su segunda parte en 1615, Don Quijote de la Mancha es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal. La novela sigue las aventuras de un hidalgo que, obsesionado con los libros de caballería, decide convertirse en un caballero andante y recorrer España junto a su fiel escudero, Sancho Panza. Su historia ha influenciado a escritores de todo el mundo y sigue siendo una de las novelas más leídas y estudiadas. ¿Qué escritor es conocido por crear a Sherlock Holmes? La respuesta correcta es Arthur Conan Doyle. Este escritor británico creó al icónico detective Sherlock Holmes, quien hizo su primera aparición en la novela Estudio en Escarlata en 1887. Holmes, junto a su fiel compañero John Watson, resolvió numerosos casos con su brillante método de deducción y observación. Las historias de Sherlock Holmes han sido adaptadas en innumerables películas, series y libros, convirtiéndolo en uno de los personajes más famosos de la literatura y el cine. ¿En qué género literario estaba enfocado Edgar Allan Poe? La respuesta correcta es terror gótico. Edgar Allan Poe es considerado un maestro del género gótico y de horror, destacándose por su atmósfera oscura y su exploración de la locura, la muerte y lo sobrenatural. Sus relatos más icónicos, como El corazón delator, El gato negro y La caída de la casa Usher, han influenciado a generaciones de escritores de terror. Además, Poe es reconocido como el padre del relato policial, con cuentos como Los crímenes de la calle Morgue, donde creó al primer detective literario, Auguste Dupin. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? La respuesta correcta es William Shakespeare. Romeo y Julieta es una de las tragedias más famosas del dramaturgo inglés, escrita a finales del siglo XVI. Esta obra cuenta la historia de dos jóvenes enamorados cuyas familias, los Montesco y los Capuleto, están enfrentadas en una rivalidad mortal. La trágica historia de amor y destino ha sido adaptada en innumerables ocasiones en teatro, cine y literatura, convirtiéndose en un símbolo universal del amor imposible. ¿Qué libro infantil narra la historia de un niño que viaja por el universo? La respuesta correcta es El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Esta obra es una de las más traducidas y leídas en el mundo. A pesar de estar considerada un libro infantil, su historia está llena de reflexiones sobre la amistad, el amor, la pérdida y la naturaleza humana. El Principito viaja por distintos planetas, donde conoce personajes que representan diferentes aspectos de la sociedad y la vida adulta. Su famosa frase, "Lo esencial es invisible a los ojos", ha quedado en la memoria de generaciones. ¿Qué poeta chileno ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945? La respuesta correcta es Gabriela Mistral. Su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga, y fue una destacada poeta, educadora y diplomática. Su poesía, llena de sensibilidad y profundidad, abordaba temas como el amor, la maternidad y la justicia social. Con su obra se convirtió en la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. ¿Cuál de estos libros fue escrito por J.R. Tolkien? La respuesta correcta es El Hobbit, publicado en 1937. Este libro cuenta la historia de Bilbo Bolsón, un hobbit que se embarca en una gran aventura junto a un grupo de enanos y el mago Gandalf.
Tolkien es también el autor de El Señor de los Anillos, una de las sagas de fantasía más influyentes de la historia. ¿Quién escribió el retrato de Dorian Gray? La respuesta correcta es Oscar Wilde. Publicada en 1890, esta novela cuenta la historia de Dorian Gray, un hombre que permanece joven mientras su retrato envejece y refleja los efectos de sus actos inmorales. Esta obra, una de las más icónicas de la literatura gótica y filosófica, critica la superficialidad y la obsesión por la belleza. Wilde, además, es conocido por su ingenio y otras obras como La importancia de llamarse Ernesto. ¿Quién escribió Los Miserables? La respuesta correcta es Víctor Hugo. Publicada en 1862, Los Miserables es una obra monumental que narra la historia de Jean Valjean, un exconvicto que busca redención en medio de la injusticia social en la Francia del siglo XIX. Además de esta novela, Víctor Hugo es autor de Nuestra Señora de París, donde aparece el famoso personaje de Quasimodo. Su obra no solo es un clásico literario, sino que ha inspirado múltiples adaptaciones en cine, teatro y musicales. ¿Quién es el autor de 100 años de soledad? La respuesta correcta es Gabriel García Márquez. Publicada en 1967, esta novela es considerada una de las máximas expresiones del realismo mágico. La historia sigue a la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo, combinando elementos fantásticos con la realidad de América Latina. 100 años de soledad le valió a García Márquez el Premio Nobel de Literatura en 1982 y ha sido traducida a decenas de idiomas. Si te está gustando el reto, no olvides suscribirte y darle like al video para más trivias. ¿En qué historia encontramos al capitán Ahab y a la ballena blanca? La respuesta correcta es Moby Dick. Esta novela fue escrita por Herman Melville y publicada en 1851. Moby Dick narra la obsesión del capitán Ahab por cazar a una enorme ballena blanca que le arrancó una pierna en el pasado. La historia no solo es una aventura marítima, sino una profunda reflexión sobre la obsesión, el destino y la lucha del hombre contra la naturaleza. ¿Quién es el autor de Los viajes de Gulliver? La respuesta correcta es Jonathan Swift. Publicado en 1726, Los viajes de Gulliver es una sátira de la sociedad y la política de su época. Acompañamos a Lemuel Gulliver en increíbles aventuras por tierras fantásticas, como Lilliput, donde la gente es diminuta, o Brobdingnag, donde los gigantes gobiernan. Aunque a menudo se considera un cuento infantil, en realidad es una obra llena de crítica y humor mordaz. ¿Qué novela de Mary Shelley es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción? La respuesta correcta es Frankenstein. Publicada en 1818, Frankenstein, o el moderno Prometeo, narra la historia del doctor Víctor Frankenstein, quien desafía los límites de la ciencia al crear un ser con partes de cadáveres. Esta obra no solo es pionera en la ciencia ficción, sino que también plantea dilemas éticos sobre la ambición humana y las consecuencias de jugar a ser Dios. ¿En qué país se desarrolla la historia de Orgullo y Prejuicio? La respuesta correcta es Inglaterra. Orgullo y Prejuicio, la icónica novela de Jane Austen, fue publicada en 1813 y está ambientada en la campiña inglesa de la época georgiana. La historia sigue la vida de Elizabeth Bennet y su relación con el señor Darcy, explorando temas como el matrimonio, la clase social y los prejuicios de la sociedad británica del siglo XIX. ¿Quién escribió La Vuelta al Mundo en 80 días? La respuesta correcta es Julio Verne.
publicado en 1872. La Vuelta al Mundo en 80 días es una de las novelas más famosas del escritor francés Julio Verne, considerado un pionero de la literatura de ciencia ficción y aventuras. La historia sigue al caballero inglés Phileas Fogg y su ayudante Passepartout, quienes intentan dar la vuelta al mundo en un tiempo récord para ganar una apuesta. ¿Cuál de estos libros fue escrito por Agatha Christie? Agatha Christie, la reina del crimen, publicó 10 negritos en 1939. Es su novela más vendida y una de las más exitosas de todos los tiempos. La historia sigue a 10 personas atrapadas en una isla misteriosa, donde empiezan a ser asesinadas una por una, siguiendo una macabra rima infantil. Un clásico del suspenso. Entre estos, ¿qué personaje literario se transforma en un insecto? La respuesta correcta es Gregor Samsa. Él es el protagonista de La Metamorfosis, una novela de Franz Kafka publicada en 1915. En la historia, Gregor despierta una mañana convertido en un enorme insecto, enfrentándose al rechazo de su familia y una existencia llena de aislamiento y sufrimiento. Es una de las obras más emblemáticas de la literatura existencialista. ¿Quién escribió Crimen y Castigo? La respuesta correcta es Fyodor Dostoyevsky, publicado en 1866. Crimen y Castigo es una de las novelas más importantes de la literatura universal. Este libro narra la historia de Raskolnikov, un joven estudiante que, impulsado por sus propias ideas filosóficas, comete un asesinato y luego enfrenta las consecuencias psicológicas y morales de su crimen. La novela explora temas como la culpa, la redención y la justicia. ¿Qué novela de George Orwell presenta un mundo distópico controlado por el Gran Hermano? «1984» es una de las novelas más influyentes del siglo XX. Escrita por George Orwell, presenta un mundo totalitario, donde el gobierno, liderado por el enigmático Gran Hermano, controla cada aspecto de la vida de las personas a través de la vigilancia extrema y la manipulación del pensamiento. Conceptos como la policía del pensamiento, la neolengua y la doble pensar surgieron de esta obra y siguen siendo referencias en debates sobre la libertad y la privacidad en la actualidad. Una sencilla para terminar. ¿En qué novela de J.K. Rowling aparece la escuela de magia Hogwarts? La respuesta correcta es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Publicada en 1997, esta novela de J.K. Rowling fue el inicio de la famosa saga de Harry Potter. En ella conocemos Hogwarts, la legendaria escuela de magia donde los estudiantes aprenden hechizos, pociones y defensa contra las artes oscuras. El libro sigue la historia de Harry Potter, un niño que descubre que es un mago y entra en un mundo lleno de aventuras, amistad y peligros. Felicidades por completar el reto. Coméntanos cuántas preguntas has podido responder correctamente. No olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!